Cada hora el CIS, Sistema Informativo Sintra Unicol Nacional, le actualiza las noticias de la universidad pública, el panorama sindical y los hechos noticiosos de Colombia y el mundo, en tono noticioso. Muy buenas noches, bienvenidos CIS, a su programa Desde la U, el espacio de la subdirectiva de Sintra Unicol Cali, donde semana tras semana exploramos la realidad de las universidades colombianas desde una visión de sus trabajadores para los trabajadores y la comunidad universitaria. Hoy nos trae un tema muy interesante en la cual pues estaremos analizando la situación de la Universidad Tecnológica del Chocó, situación bastante compleja que tienen los compañeros allá en esta universidad tan importante en el Chocó. Y también vamos a tratar un tema que es de vital importancia para todos los universitarios, es desde la perspectiva de esta nueva reforma a la educación superior, que se avecina una audiencia pública el próximo lunes 17 de febrero. Y con nosotros esta noche nos acompaña una invitada muy especial, hombre, Mayerly Fernanda Suárez. Ella es muy conocida en esta casa, abogada, docente universitaria y negociadora de ASPU. Mayerly, buenas noches, ¿cómo está? Hola Harold, muy buenas noches. Hola a todos los compañeros que se conectan a esta hora con la emisora de Sintra Unicol y con nuestro programa. Bueno, no le puedo decir bienvenida porque ya usted es bienvenida siempre a esta casa, pues, radial y televisiva del sistema informativo de la organización sindical Sintra Unicol. Claro también, que sí, el CIS es mi casa también. También nos acompaña desde la ciudad de Bogotá el profesor Pedro Hernández Castillo, profesor universitario, y hace parte, pues, como negociador de ASPU, trabaja, pues, de profesor universitario en la Universidad Nacional. Profesor Pedro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor Balanta y profesora Mayerly, y a todas y todos los que nos ven y escuchan en este programa de Sintra Unicol. Bueno, un saludo también muy especial a toda nuestra audiencia que nos ven y que nos escuchan en nuestras plataformas del sistema informativo de la organización sindical, tema importante que nos abarca, pues, el día de hoy, esa situación en el Chocó. Voy a empezar por la profesora Mayerly. ¿Cuáles son las causas, Mayerly, de esta situación que está viviendo la Universidad del Chocó desde hace ya un tiempo largo frente a todos estos procesos educativos en esta universidad tan importante, pues, en Colombia? Claro que sí, Harold. Para poner un poquito en contexto, las universidades públicas a nivel de los departamentos reciben unas transferencias de recursos. En algunos de los departamentos, prácticamente las universidades manejan un presupuesto muy similar al que pudiera manejar una alcaldía. Eso hace que se concentre el poder y que realmente la universidad se vuelva no solamente el centro académico como debería ser, sino también un centro de poder y un centro económico. La Universidad del Chocó no ha sido ajena a temas de corrupción, ha sido de investigación durante mucho tiempo, pero realmente desde el 2023 se han venido unas alertas acerca de situaciones muy complejas de aparente corrupción en cabeza del saliente rector David Emilio Mosquera Valencia. Es así como el año pasado, exactamente para julio del 2024, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, se decide retirar al rector Mosquera Valencia y nombrar una rectora encargada designada por el Ministerio de Educación. Esto a la luz, pues, de la potestad que tiene el ministerio, basado, pues, de todas maneras en la ley 1740, que es la ley de inspección y vigilancia de las universidades. Entonces, pues, esta respuesta del Ministerio de Educación a todo un proceso de investigación no fue bien tomada por las directivas de esta institución de educación superior en cabeza del mencionado rector. Y empiezan unas situaciones que fueron muy fuertes. Primero, pues, impedirle a una autoridad del ministerio que pueda ejercer, y vienen unas maniobras dilatorias para que este proceso de gobierno se pudiera llevar a cabo. Es así como se
siente que está cooptado el Consejo Superior, porque empiezan a tomarse en unas decisiones. Realmente este rector ha querido perpetuarse en el poder y ha tratado de hacer unas reformas estatutarias para poder volver a reelegirse y alargar los periodos, no solamente reelegirse, sino alargar los periodos de gobierno para poder seguir teniendo el control de la Universidad Tecnológica del Chocó y todo lo que allí se da. Entonces, desde julio han venido una serie de situaciones en las cuales nuestra seccional de ASPO en Chocó pues ha sido muy participativa, pero también ha sido blanco de los ataques por este gobierno. Desde esa visión, profesor Pedro, de lo que nos contextualiza la profesora, ¿cómo podemos entender esta situación que sucede en el Chocó? Una universidad, digamos, tan importante en este sector del país. Y pues lógicamente, desde la visión de los profesores que ustedes como ASPU tienen allá afiliados, profesores a ASPU, ¿cómo poder entender esta situación en el Chocó, profesor Pedro? A ver, pues la profesora Mayeli mencionaba para el caso del Chocó, aunque es un caso nacional. Primero, a todos los que nos ven y escuchan, quiero advertirles una cosa. Las instituciones de educación superior estatales, o sea, las 64 instituciones, en otras palabras, las 34 universidades estatales y las 30 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del Estado han recibido desde el 2018 incrementos superiores a los históricos que se venían dando. En el caso de las universidades crecieron por encima del IPC, más tarde les muestro una diapositiva de eso, y con la negociación del movimiento del 2018, entonces logramos que la base presupuestal creciera el 3.5, el 4, al año siguiente el 4.5, al año siguiente el 4.75 fue pactado, pero como fue la transición entre Duque y Petro, entonces subió al 5, luego al 7, con Petro al 9 y este año espera al 11. O sea, han llegado recursos muy importantes. Había una discusión aquí en la Nacional, le hicimos el cálculo y podemos decir que a diciembre del 2024 las universidades en promedio subieron por encima del 50% los recursos desde que estoy hablando del 2018. Y entonces se presentó una situación interesante, que no había plata, y nosotros como ASPU pedimos una certificación al Ministerio de Educación porque le echan la culpa al gobierno, como lo está haciendo la mayoría de los rectores, de que las universidades están desfinanciadas. Entonces nosotros, bueno, ¿esto será verdad o no? Nos entregaron una información verificada del ministerio y entonces vemos que la universidad entre el 23 y el 24 creció un 33% de los recursos a la base presupuestal. En esos solo 2 años, lo que le han dado a la Universidad Tecnológica del Chocó son más del 33%. Entonces, ¿cómo así que no alcanza la plata? ¿Se ha vuelto a hacer algún proceso de formalización, nuevos concursos? No. Entonces, ¿dónde está la plata? Y entonces el profesorado pues venía reclamando de que por qué tantas afugias presupuestales, por qué tantos contratos que no contaban con el beneplácito de la comunidad universitaria, del profesorado, de la parte directiva de los mandos medios, sino que todo se hacía arriba. Entonces, ante eso, la dirección de la universidad reaccionó fue en tomar medidas contra los profesores, en aumentarle la carga, etcétera, y en meter un mundo de profesores ocasionales que no se necesitaban realmente a la universidad. Y entonces ellos le dieron todo el La plazo. universidad toma esa decisión
fue el antiguo rector o el rector o la rectora que entra, No, no, digamos, a el antiguo posesionarse? ¿Quién rector, toma la decisión ahí en ese sentido? estoy contando la historia, ¿cierto? Entonces los profesores deciden entrar en asamblea permanente, la universidad hizo caso omiso y los profesores desde septiembre han estado en asamblea permanente, se le unieron los estudiantes porque no hay plata para salidas de campo, para mejorar laboratorios y demás según la universidad. Pero recuerden, ya dije que han recibido entre 23 y 24 un 33% de incremento a la base. La universidad, como los profesores de planta estaban en asamblea permanente, no les pagó desde octubre hasta la fecha. Pero los profesores se han mantenido firmes porque la pelea grande es luchar contra el mal manejo administrativo, contra la corrupción. Entonces ellos se han mantenido así no les paguen. ¿Qué hizo eso? Eso desató que a la par de que se inició la asamblea, el ministerio entonces empieza a investigar la universidad y más con el tema de que estaban pidiendo eh, permiso para endeudamiento. Y bueno, les decía, pero ¿cómo así? Entonces empezó inspección y vigilancia aplicando la 1740 a investigar no solo los malos manejos académicos, sino los malos manejos administrativos en la universidad. Y a raíz de eso y que no han cumplido, porque ya estaban desde antes, se supone en la primera fase de la ley 1740, que era haber hecho un plan de mejoramiento antes de entrar a medidas más fuertes, que la ley 1740 tiene dos capítulos. Uno donde le recomiendan a la universidad que pase un plan de mejoramiento, ya sea administrativo, ya sea académico, ya sea financiero, o todo en conjunto. La universidad no cumplió con ese plan. Entonces entró en vigilancia especial. Y como seguía la crisis, entonces el gobierno, al estar en vigilancia especial, entonces aplicó el numeral cuarto del artículo, si no estoy mal, es el 12 o el 13, donde puede remover al rector, nombrar un rector por un término de un año, un rector interventor o prorrogable un año más. Entonces nombraron a la rectora Vanessa Sánchez, pero las directivas del anterior rector no dejaron entrar a la rectora y se armó un conflicto de unos grupos que apoyaban con los nuevos ocasionales que apoyaban al rector Mosquera Valencia y no dejaron entrar y empezaron choques entre estudiantes, los que quieren un drástico cambio y los que están con el rector. Entonces eso nos metió desde finales de septiembre y comienzos de octubre en que no se sabía quién gobernaba. El rector anterior metió una tutela para que le dejaran terminar el periodo y siguió insistiendo en que le autorizaron un endeudamiento de 12.000 millones de pesos. Los jueces fallaron a favor de argumentando la autonomía y entonces suspendieron la resolución que nombraba a la rectora Vanessa Sánchez. En eso Sirio Benicio le acabó el periodo, pero además hay otro tema importante, que el Consejo Superior, los 3 miembros elegidos, se han renovado su periodo durante 2 veces y eso es ilegal porque ya hay sentencia del Consejo de Estado prohibiendo esas prácticas. Entonces ellos han seguido en eso. Entonces el gobierno siempre votó en el superior cada vez que convocaron todo en contra. Y ellos con esa estructura espuria del Consejo mantuvieron al rector y una vez le terminó el periodo y no llamaron a la rectora que había nombrado el gobierno, sino que nombraron un rector encargado. A él se le acabó también el periodo
pero además hubo un fallo ya del Tribunal del Chocó suspendiendo la medida cautelar que había pedido el anterior rector. Entonces quedó en firme la resolución. Y esperamos que entonces la rectora Vanessa Sánchez Se pose- aclare firme. Ya el gobierno anoche le impidió a todos los directivos de la universidad tomar decisiones que signifiquen gasto. Y entonces nadie, por eso, como está en vigilancia especial de las finanzas de la universidad, deben de estar en la fiduciaria. Ha sido tan irregular el manejo que primero está el Banco de Bogotá y renunció a seguir manejando la fiducia porque encontró que no le cuadran las cifras del presupuesto que ha ido a depositarse y los gastos y demás. Y entonces ahora ya tienen una nueva fiducia que debe manejar los recursos porque eso va a ser parte de la 1740 para asegurar los pagos que ha dejado de hacer la universidad, laborales, de otros tipos de compromisos, pues por estar en la 1740 en la salvaguarda del patrimonio de la universidad, eso debe estar en la fiducia. Bueno, Entonces, lo extraño es que no se nos ha aclarado dónde está la plata. Y sí, dos, esa es la gran porque pregunta piden 12 que se mil tiene. millones. Bueno, ¿Sí? profe, Le piden 12.000, pero además no le han pagado a los profesores, o sea que debería haber en caja más de 25.000 millones de pesos por lo que le han dejado de pagar a los y profesores. esa es la gran pregunta que se tiene. Profe, frente a a todo este panorama que se vive en la Universidad del Chocó, y que usted lo relata muy bien, Mayerly, ¿cómo es, digamos, de aquí en adelante que ya, digamos, hay un fallo prácticamente para que la nueva rectora empiece? Qué se viene de aquí en adelante? El profesor planteaba que a los profesores no les han pagado y que la plata dónde está. ¿Qué se viene de aquí en adelante en ese proceso? Sí, el día de ayer el Ministerio de Educación, a través de la Subdirectiva de Inspección y Vigilancia, emite una comunicación al rector encargado en donde da unas órdenes y empieza a pedir unas cuentas de índole administrativa, de índole financiero, el mismo manejo de la universidad para empezar a conocer cuál es la realidad de la institución. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el rector encargado es un rector en este momento que lo eligió el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó y es un rector que de todas maneras es de esa misma línea política, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es el cumplimiento de estas órdenes para saber cuál es la real situación de la institución, así como lo dice el profesor Pedro, saber dónde están estos dineros que se dejaron de pagar. La seccional de ASPU Chocó ha seguido defendiendo la universidad, están en una asamblea triestamentaria precisamente para mostrar que hay una unidad. Han sido blancos de ataques porque, como lo decía el profesor Pedro, hay unos grupos de estudiantes, de profesores y de trabajadores que están aliados con este gobierno institucional que pues tiene muchas dudas de su manejo presupuestal, y por otro lado tenemos a los profesores que están defendiendo a la Universidad Tecnológica del Chocó, que es patrimonio de Chocó y de la comunidad de Quibdó. ¿Qué se conoce aparte de todas estas irregularidades encontradas por el Ministerio de Educación? ¿Qué se conoce frente a un proyecto de maderas del Chocó? ¿Qué podemos conocer, qué podemos expresar frente a eso? Madera de Chocó es uno de los tantos casos que están investigados. Hay que recordar que el año pasado el rector David Emilio Mosquera fue capturado entre las instalaciones de la Universidad de Chocó en una investigación por unos presuntos actos de corrupción a nivel de contratación. También tiene unas investigaciones en la Procuraduría, pero Maderas de Chocó no es el único caso, hay más casos. Hay muchos más casos que involucran pues el tema de la corrupción. Profe Pedro, ¿qué se viene para ASPU frente a este proceso en la Universidad del Chocó? Sabemos que hay digamos, hay una mesa, ASPU está trabajando intensamente en el Chocó, pero a nivel nacional, ¿qué se viene, profesor Pedro? Bueno, sobre el tema del Chocó, pues nosotros habíamos pedido la inspección y vigilancia, por eso hablé que están en vigilancia especial, segunda fase de la ley de 1740. Anoche eh, salió
esta directriz del ministerio que tiene un identificador 2025W034408 firmado por Nina Padrón, que es la subdirectora de Inspección y Vigilancia, y palabras más, palabras menos, adicional a pedirle información, lo que ya les comenté, les prohíbe a cualquier autoridad administrativa y académica en este momento, excepto con las obligaciones de seguridad social y laborales, autorizar gasto. O sea, ellos no pueden hacer ningún gasto. La rectora nombrada, Vanessa, está trabajando ayer y hoy con el ministerio aquí en Bogotá, pero ella ya estará este fin de semana o la semana entrante tomando ya las riendas eh, del poder de la institución allá en la Universidad Tecnológica del Chocó. Creo que fue una buena respuesta al esfuerzo gigantesco de durar más de 4 meses sin salarios en la Asamblea Permanente de los Profesores. Es una muy buena retribución para los estudiantes que no se dejan comprar. Ahí hay varios grupos estudiantiles encabezados por la CEU que no dieron su brazo a torcer, así les brindaran que viajes al exterior, que esto, que lo otro, como suelen hacer muchas administraciones de diferentes instituciones de educación superior estatales con los representantes y con los dirigentes de los grupos estudiantiles. Allí hay un buen compromiso de un buen porcentaje de dirigentes que representan un alto porcentaje de la población estudiantil. ¿Qué hemos hecho? Tuvimos una reunión el martes con sindicatos amigos de Europa, especialmente con los que nos habían saludado en el plenario que hicimos en Quibdó, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y entonces ayer estuvimos mirando cómo los sindicatos de la internacional, pero en este caso concreto, los sindicatos de profesores universitarios de Inglaterra, pues van a hacer una serie de charlas porque nosotros en el plenario nacional y en una asamblea que habíamos hecho, ASPU, a nivel nacional con los profesores, todos los profesores de la del Chocó, habíamos quedado de reestructurar totalmente la Universidad del Chocó, cambiar todos sus estatutos, volver a que se respete que la elección debe ser para elegir decanos, rectores, etcétera. Definir que hay que cambiar el Consejo Superior, definir unas reformas necesarias al Estatuto General y a los estatutos académicos, o sea, profesores, estudiantes, trabajadores, y, y eso se hará por un compromiso aprobado por unanimidad de los profesores de planta de que se va a hacer la constituyente. Eso fue aprobado hace Bueno. exactamente un mes. Y a nivel del fin de semana que nos reunimos como plenaria nacional de ASPU allá en Quibdó para expresar nuestra solidaridad y exigirle prontas decisiones al gobierno nacional y en particular al ministerio, así como protestar, porque los académicos nos vamos a poner a protestar contra las malas prácticas que hay en el sistema judicial. Porque aquí hay que decirle a la gente, hay corrupción en el sistema judicial y hay muchos fallos que no corresponden a derecho, no son dados en derecho, sino por presiones políticas o por presiones de, de corrupción que se da al interior del sistema judicial. Allí hicimos también una jornada frente al Palacio de Justicia, pidiéndole a los jueces y magistrados actuar en derecho. No queremos que en este país siga habiendo esos esbozos de corrupción en el sistema judicial. Nos tienen que garantizar igualdad ante la ley a todas
y todos los ciudadanos colombianos. Y entonces, pues todas esas cosas hicieron efecto y por eso, pues, tenemos una sentencia que echa atrás lo que había hecho irregularmente, no conforme a derecho, en la Universidad del Chocó. Y entonces empezaremos con la constituyente. Pero en el plenario nacional, como no es un tema de solo la Universidad del Pacífico, perdón, de Tecnológica del Chocó, sino de la mayoría de instituciones de educación superior públicas, pues vamos a hacer en todas las instituciones constituyentes para reformar el Estatuto General y seguir con todas las reformas de eso. Muy buena. Para llegar, después de instaladas las universidades y tener un proceso andando, irnos, o sea, reformar nuestras instituciones para irnos a una constituyente. Se quedó congelado. Bueno, muy bien. Es una muy buena noticia desde el punto de vista de esa comunidad universitaria, ¿no? La democracia universitaria, Mayeli. Sí, el tema de la corrupción en la administración de justicia y cómo esto ha favorecido a clanes políticos, pues no ha sido ajeno a la Universidad Tecnológica del Chocó. Dentro de las muchas cosas que nosotros empezamos a debatir, era cómo un juez de los juzgados administrativos de Chocó podía tomar decisiones cuando su esposa trabajaba en la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces, este juez debía haberse declarado inhabilitado, impedido para tomar decisiones porque se estaba afectando. Lamentablemente, en muchos casos, en muchas universidades, estos jueces siguen la misma línea de los planes políticos que manejan las universidades o que están allá encriptados en el manejo del poder de las universidades. La jornada que hizo ASPU Nacional, la plenaria de ASPU Nacional, fue muy importante y ha tenido efectos, puesto que tuvo presencia más de 20 seccionales, delegados de las 20 seccionales en el Palacio de Justicia, pidiéndole a la Administración de Justicia que falle en derecho, porque no se está pidiendo que hayan fallos parcializados a favor de las organizaciones sindicales, sino que sea a favor de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los trabajadores y de los profesores, que son los que le han puesto el pecho a la situación. Yo creo que estamos muy pendientes, que nos interesa mucho el tema de la Universidad del Chocó, pues porque hace parte de todo este ciclo, pues, digamos, de universidades que tienen estas dificultades frente al tema de los recursos, que son, digamos, bien interesantes. Ya lo expresaba el profesor Pedro, que el recurso llega a la Universidad de Chocó, pero no se sabe dónde está. Y estaremos muy pendientes también como Sintraunicol, ASPU, frente a este proceso, pues allá en la Universidad del Chocó. Y ya, pues como me están diciendo que el tiempo es oro en televisión, hablemos un poco, Mayerly y el profesor Pedro, de este tema de la audiencia pública, esa nueva reforma de educación superior por parte del gobierno nacional, que se va a realizar, digamos, en Bogotá el 17 de febrero, audiencia pública con referencia, pues, a esta nueva reforma de educación superior. Mayerly. Es claro que dentro de las apuestas que tiene el gobierno del cambio es hacer un verdadero cambio estructural en el modelo de educación. Lamentablemente, pues la ley estatutaria de educación pues se cae en el Congreso el año pasado, y con ella pues una posible reforma estructural de la Ley 30 de Educación Superior. Sin embargo, a través del Ministerio de Educación le han apostado a la reforma de dos artículos que son fundamentales en todo nuestro sistema, y es el artículo 86 y 87, que es aquel que delimita cómo se van a hacer, cómo se van a manejar y transferir los recursos a las universidades. Bueno, profesor Pedro, ¿qué podemos esperar de esta nueva reforma, nuevamente, de esta audiencia pública este próximo 17 en Bogotá, profesor Pedro? Hubo una primera sesión la Comisión Sexta del Senado sobre el proyecto de ley que radicó el gobierno para reformar estos dos artículos. Pero para los que nos escuchan, debo decirles que estos dos artículos, como los presentó el gobierno, es para iniciar el debate porque no nos dan los recursos necesarios para aumentar cobertura, ¿sí? Y para ofrecer una educación digna. Si bien
tenemos el artículo 86, nos garantiza un crecimiento por encima del IPC, esto no es suficiente para las necesidades y menos para llevar la educación superior a todo el estatal, a todo el territorio nacional. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo hoy en día, y por eso nos invitan, es que si bien es cierto, como les mencioné, el presupuesto del 2019 fue de IPC más 3,50 en el 20, de IPC más 4 en el 21, de IPC más 4,5, o sea, por encima de lo que dice el artículo 86 de la ley 30. En el 22 IPC más 5, en el 23 IPC más 7, les dije que el año pasado fue IPC más 9 y que este año va a ser IPC más 11. Entonces nosotros proponemos que el artículo 86 se cambie en tener una frontera. Ahorita estamos en el 0,45%, lo que pesa sobre el Producto Interno Bruto, la plata que da la nación, o sea, el presupuesto general de la nación para las 74 instituciones de educación superior estatales. Entonces proponemos que la nueva reforma va a decir que alcancemos en un lapso no superior a 10 años que el monto dedicado pese en el Producto Interno Bruto el 1,5. Pero, como les dije, que el artículo 86 habla que hay que ser por encima del IPC, entonces proponemos una medida transitoria de 5 a 6 años, que el IPC esté en el 15. Si ya vamos a llegar, si ya llegamos, perdón, este año al IPC más 11, entonces que en los próximos 5 años sea el IPC más 15. ¿Para qué esta nueva plata? Ya dije, para atender cobertura. Y eso requiere de más profesores y administrativos. ¿Qué tenemos? Pero importante, tenemos un proceso en ciernes de formalización. Tenemos que evitar esos altos niveles de precarización que hay en la contratación de docentes y también hay un buen nivel de precarización ya en los administrativos. Entonces necesitamos recursos. Entonces uno de los temas que le ponemos a la reforma del artículo 86 es que la mayoría de estos primeros recursos, y para eso el IPC más 15, vayan a procesos de formalización, que el 70% de los actuales profesores y un 35% de los administrativos que están como provisionales, pues puedan fácilmente acceder porque hay el recurso en la base presupuestal, si se acepta la reforma de ASPO para poderlos formalizar. Y estamos esperando entonces la firma final del decreto que le dice obliga a todas las IES estatales a iniciar este proceso de formalización que solo será realidad si hay recursos. Por eso la apuesta debe ser fuerte. Vamos por el 1,5 del Producto Interno Bruto y en los próximos años no puede ser inferior al IPC más 15, ya que ya el gobierno de Petro lo llevó hasta el IPC más 11. Entonces, esa es la apuesta. Y nos tenemos que movilizar todas y todos los miembros de las comunidades de las instituciones de educación superior estatal, todos los estudiantes, todos los profesores, todos los trabajadores de las universidades estatales, porque haya esta nueva regla fiscal. Llegar a que lo que esté en el presupuesto nacional alcance la meta del 1,5 del Producto Interno Bruto y que haya una medida como la del IPC más 15 que nos va a asegurar que no importan los vaivenes que haya en la economía, le va a entrar estos recursos seguros a las universidades. Eso es lo que estamos apostando y que también haya una financiación para un programa nacional de bienestar que asegure bienestar para profesores, para trabajadores, pero en particular que asegure que haya buenas condiciones materiales para el estudiantado
para que pueda dedicarse a estudiar y sus condiciones materiales estén aseguradas para poder estar rindiendo en las instituciones de educación superior estatales. Y lógicamente vamos por la gratuidad, porque con estos recursos ya no necesitamos de matrícula ni siquiera en posgrado. Lo importante, Yo les tendría que decir. lo importante ahí, profesor, es que la apuesta está, la propuesta ya está, digamos, proyectada, y creemos que la voluntad del gobierno, porque esto también es de voluntad política, voluntad del gobierno, que eso debe ser así para que la educación pública en Colombia, digamos, se proyecte durante todos estos años que quedan, ¿no?, frente a todo este proceso educativo. Mayerly, muchísimas gracias. Queríamos conocer un poco toda esta situación de la universidad pública y pues lógicamente lo que se viene para el próximo 17 de febrero en esta audiencia pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Harold, gracias al profe Pedro Hernández por acompañarnos, y definitivamente todas las apuestas que vayan por mejorar las condiciones de educación, por ampliar la cobertura de educación, va a ser la fórmula para alcanzar la paz. También al profesor Pedro desde la ciudad de Bogotá, muchísimas gracias, y estaremos pendientes de eso, de lo que acontezca el próximo lunes 17 en esta audiencia pública. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, y la mejor forma como me pueden agradecer es que todos desde esta semana que viene estemos en plena formas de movilización porque haya esa nueva regla fiscal para financiar las 64 instituciones estatales de educación superior. Todos a movilizarnos al interior y al exterior de nuestras instituciones para presionar al Congreso de que se apruebe lo que pedimos. La regla fiscal. Bueno, muchísimas gracias también a nuestros oyentes, que pues vamos a ir evacuando todos estos saludos y comentarios que nos llegan a nuestro chat del sistema informativo desde la U. La invitación, y también muchas gracias también a Joseph, que pues por permitirnos salir al aire. Los invitamos a mantenerse informados, a participar en todos los temas que es de interés pues de todos los universitarios, y porque la importancia de una educación pública de calidad y las condiciones pues dignas laborales que tienen todos los trabajadores, tanto docentes como trabajadores y empleados de estas universidades. Recordarles a nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales para la información, y que no olviden pues sintonizarnos la próxima semana en otro programa más desde la U, la visión de los trabajadores para los trabajadores. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo jueves muy puntuales. Cada hora el SIS, Sistema Informativo Sintra Unicol Nacional, le actualiza las noticias de la universidad pública, el panorama sindical y los hechos noticiosos de Colombia y el mundo, en tono noticioso.